¿Qué tal, hermanos? Nos volvemos a ver y es para mí grato saludarlos una vez más, esperanzado en que cada uno de ustedes se encuentre gozando de las bendiciones del Señor. Hermanos y amigos, nos encontramos aquí en Naples. The memory verse is found in the book of el campo de concentración más grande que existe. El día viernes 28 de julio les extiendo la bienvenida. Es uno de los tipos de relación. Estamos dando inicio a un nuevo trimestre eclesiástico y para este trimestre vamos a estudiar el libro del Evangelio de Marcos. Como todos los libros de la Biblia, el Evangelio de Marcos no es la excepción. Es un libro espectacular. No hay un libro malo en la Biblia. Yo he tenido estudiantes que dicen, a mí no me gusta leer las crónicas, porque el primer libro de crónicas trae las genealogías y a mí me aburre eso. Pero realmente el libro de las crónicas es maravilloso. Bueno, dejemos a un lado las crónicas y concentrémonos en lo que vamos a ver. Aquí tenemos, este es el libro que vamos a estudiar. El libro de Marcos. Esta lección la preparó Thomas Shepard, un profesor de teología en Nuevo Testamento, y es un especialista, me imagino, que en el Evangelio de Marcos. Yo a él no lo conozco personalmente. De todas formas, nos dice que el Evangelio de Marcos puede dividirse en dos grandes secciones. La primera sección iría del capítulo 1 hasta más o menos el final del capítulo 8. Y el tema central de esa primera sección gira alrededor de una pregunta. ¿Quién es Jesús? Y nuestro autor, el autor de nuestra lección, nos dice que la respuesta a este interrogante que se plantea en estos capítulos del 1 al 8 la va a brindar el apóstol Pedro, cuando en Marcos capítulo 8, versículo 29, frente a la pregunta directa de ¿quién es el Cristo?, Pedro dijo, tú eres el Cristo. Esa es la primera sección. La segunda sección del libro, acuérdense que todas estas dos secciones son la propuesta del estudio del libro de Marcos que está haciendo el autor del folleto. La segunda sección comienza a partir del capítulo 8 y el versículo 31 y termina hasta el último versículo del libro de Marcos. La siguiente pregunta que se responde o que se pretende responder en esta sección es ¿a dónde está yendo Jesús? Eso es lo que el autor nos plantea. Y la respuesta es realmente estremecedora. Jesús conscientemente va dirigiéndose hacia la cruz. Los de su época, los discípulos que lo escuchaban, no podían menos que sorprenderse al saber de que un hombre estaba tan convencido del destino que le esperaba. Y aún así lo llamaron Mesías. Por eso, mis hermanos, este libro es un libro precioso. Así que bienvenidos a esta historia extraordinaria, narrada en un estilo conciso, en un estilo ágil, con pocos comentarios de parte del escritor mismo del Evangelio. Este escritor, del que vamos a hablar inmediatamente para saber quién es, se limita a narrar la historia y permite que las palabras, los hechos y las acciones hablen por sí mismos acerca de la vida y la muerte de Jesús de Nazaret. Bienvenidos entonces a este nuevo trimestre del estudio de la lección que lleva como título el libro de Marcos. La lección de esta semana lleva como título el comienzo del Evangelio. Y para el día sábado, que es el día en el que normalmente estudiamos la introducción al repaso de la lección, el versículo de memoria lo encontramos en Marcos, el capítulo 1, versículos 14 y 15. Pero antes de leer el versículo, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre y gracias por permitirnos abrir tu palabra. Permítenos ser instruidos por ti, ayúdanos a entender el tema. Permítenos
grabarlo en nuestra mente y ayúdanos a compartirlo. Lo pedimos en Jesús. Amén. Entonces el versículo de memoria, ya dije, se encuentra en Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15, y textualmente leemos: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean al evangelio. Una pregunta pertinente que siempre debemos formularnos al momento de leer cualquier libro de la Biblia es: ¿quién es el autor de ese libro? ¿Quién es el autor de ese libro? Debo serles honesto. No todos los libros de la Biblia tienen un autor definido. Hay algunos libros que hasta la fecha ignoramos quién es su autor. Existen teorías, existen suposiciones, pero a ciencia cierta no sabemos, por ejemplo, quién escribió el libro de Esther. A ciencia cierta no tenemos una evidencia fuerte. ¿Quién escribió, por ejemplo, el libro de los jueces? Tampoco lo tenemos. Tenemos nociones. Pero en el caso que nos ocupa, en la lectura del libro de Marcos, también debemos preguntarnos quién escribió el libro. ¿Por qué es importante hacernos esta pregunta? Cuando usted conoce a una persona, usted puede más o menos saber cómo habla. Si esa persona tiene una experiencia, probablemente tiene una biografía, usted puede ya saber por qué es que él escribe lo que escribe, por qué dice lo que dice. Y como vamos a estudiar el libro de Marcos, pues forzosamente se nos hace un sine qua non indagar quién es el autor del libro de Marcos. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribieron? ¿Por qué fue escrito? Un dato interesante que en estos momentos del estudio es llamativo. Los evangelistas no registran que ellos fueron el autor de ese evangelio, ¿no? No existe ningún registro del autor de los evangelios. Probablemente, como dice aquí nuestro autor, es Juan el único que puede tener más o menos un asomo de quién pudo haber sido el autor de ese libro, allá en el Evangelio de Juan, el capítulo 21, el versículo 20 y el versículo 24, se dejan unas unturas, unas nociones, unos atisbos, unas vislumbres de que pudo haber sido Juan. La expresión sine qua non significa algo sin lo cual no se puede hacer o dar tal cosa. Ahora, el autor del Evangelio de Marcos nunca da su nombre en el texto. No lo encontramos. Pero la tradición de la iglesia cristiana primitiva le asignó la paternidad literaria a Juan Marcos. Este Juan Marcos lo vamos a encontrar en Colosenses 4:14, segunda de Timoteo 4:11, en Filemón capítulo 1 versículo 24 y en Primera de Pedro el capítulo 5 y el versículo 13. Pero si aceptamos que el autor es Juan Marcos, este hombre tiene un antecedente un poco negativo si se lo preguntamos al apóstol Pablo. De todas maneras, esto es lo que vamos a estudiar durante esta semana. En primer lugar, vamos a aprender un poco acerca de Marcos a la luz de lo que las Escrituras dice de él. ¿Estás preparado? No dejes de suscribirte al canal. Dale like. Miren, cuando ustedes le dan like a este video o a otros videos de pastores adventistas serios, ¿qué le están diciendo a YouTube? Miren, señores de YouTube, señores algoritmo, a nosotros nos interesa que este video se vea más que ese montón de videos que no enseñan nada. Pero ustedes y yo, en cierta forma, somos responsables de que este supuesto algoritmo de YouTube no promocione más estos videos. ¿Por qué? Porque somos negligentes en darles like. En cambio, la gente del mundo le da like a todos esos videos que puedo yo decir tontos. No enseñan nada, enseñan basura. Mientras que estos videos que conducen a la vida eterna, los cristianos no le dan like. Te animo a que lo hagas. Vamos a entrar entonces en el estudio
del primer día de la lección, del primer día de la semana. El domingo 30 de junio nos trae el título El misionero fracasado. Increíble que un hombre que ha tenido un fracaso como misionero sea ahora el posible autor de un evangelio. Nos estamos refiriendo de Marcos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12 y el versículo 12, se presenta un llamado que Pablo hace a Juan Marcos. Era un hombre joven cuando ocurrieron muchos hechos narrados en los evangelios y también registrados en el libro de los Hechos. Probablemente Marcos era hijo de una mujer llamada María. Aparentemente, esta familia de Marcos gozaba de cierta posición económica por cuanto ella fue anfitriona de una reunión de oración que se realizó en su casa. Las casas de los pobres en esa época no tenían la capacidad para albergar a muchas personas, razón por la cual deducimos y se deduce en el estudio de las costumbres del tiempo bíblico que María, la mamá de Juan Marcos, era una mujer con cierta comodidad. De todas maneras, a Juan Marcos, Pablo lo invita, pero como era un muchacho que aparentemente, recuerden, estamos haciendo deducciones de lo que escasamente, de lo que muy lacónicamente nos dice el libro de los Hechos, probablemente Juan Marcos estaba acostumbrado a una vida de cierto boato. Era una vida muelle, tranquilo. Y cuando Pablo, que era un hombre vigoroso, lo invita, porque tenía consideración de Bernabé, a quien Pablo le tenía gran estima, bien, Juan Marcos acompañó en ese primer viaje a los dos aguerridos discípulos de Jesús, a estos dos apóstoles. Pero resulta que cuando empezó Juan Marcos a darse cuenta que esto de ser misionero en ese tiempo no era tan fácil, cuando llegó a un puerto, él dijo, yo aquí no sigo. ¿Cómo les parece? Este hombre que supuestamente quería servir a Dios, en los primeros momentos de dificultad, él abandonó la misión, abortó la misión, se bajó del barco. No hay ninguna razón que la Biblia presente del por qué Juan Marcos toma esta decisión. Entonces, frente a cualquier descripción, frente a cualquier información o dato escriturístico, tenemos que remitirnos en cierta forma a nuestra percepción de los hechos. Sin embargo, para nosotros los adventistas, la escritora inspirada Elena de White escribe en el libro que lleva un título semejante, homónimo al de la Biblia, en su libro Los Hechos de los Apóstoles, en la página 139 y 140, ella escribe, Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Así que la lección del domingo nos dice el misionero fracasado. Juan Marcos probablemente te representa a ti, que quisiste ser misionero, pero en algún momento te asustaste porque te diste cuenta que eso de ser misionero también tiene su columna vertebral. A todos Dios nos ha llamado a ser misioneros, pero para ser misionero no siempre hay que desplazarse a un lugar distante. Comienza con tu casa, comienza contigo mismo. Permite que Dios haga en ti los cambios que tú requieres para luego ir a otras personas y decirle, mira, Dios hizo este cambio en mí. Yo creo que si tú se lo permites también puede hacer ese cambio en ti. Pero Dios no nos ha llamado a ninguno para que seamos un misionero fracasado. La lección del día lunes, 1 de julio, se nos acabó junio, ya entramos en julio, prácticamente el año comenzó su declive. El título es Una segunda oportunidad. Déjame tus comentarios. Déjame un comentario. ¿Te han dado una segunda oportunidad? ¿Te sientes en libertad de escribir en qué consistió esa segunda oportunidad?
Si no crees pertinente saber en qué consistió esa segunda oportunidad, por lo menos escribe en tus comentarios: gracias porque me dieron una segunda oportunidad. Yo supongo que si tu nombre aparece ahí en los comentarios y se está refiriendo a una persona, pues no tienes que mencionar a la persona, pero la persona sabrá que tú recibiste una segunda oportunidad. Y si es Dios quien te la está dando, pues con más razón, ahí sí la puedes escribir: gracias a Dios porque me ha dado una segunda oportunidad. En el libro de Hechos, el capítulo 15, versículo 36 al 39, cuando Pablo y Bernabé deciden continuar con su viaje misionero, Bernabé, que la Biblia describe era tío de Juan Marcos, le dice a Pablo: bueno, yo quiero que llevemos a Juan Marcos. Pero Pablo dijo: no, ese muchacho conmigo no va. Es muy flojo. Ese muchacho es perezoso, le dio miedo. ¿Qué sentirías tú como tío que hablen así de tu sobrino? Bueno, Bernabé, aunque era el hijo de Consolación, que ese es el nombre de él sintió realmente que que Juan Marcos tenía potencial. ¿Saben? Personalmente, como docente, me he llevado sorpresas de estudiantes que en el aula de clase, en el primer semestre de los estudios, yo lo miraba y yo decía: este muchacho no sirve para esto, no sirve. Indisciplinado, perezoso para estudiar, flojo para hacer las tareas. Eso no sirve, pensaba yo. Pero, oh sorpresa, pasan los años. Esta criatura estudiantil termina como dé lugar su curso de estudio. Tiempo después encuentro a ese muchacho poderoso en las escrituras, vigoroso. Tengo uno en mente que formó parte de la cohorte de 2010, del año 2010. De ese grupo se graduaron unos muchachos. Y tengo en mente uno de esos, que hoy es un evangelista bueno, pero en su momento era... Bien, esto le pasó a Juan Marcos. Bernabé vio potencial en este muchacho y se enfrentó con Pablo. La Biblia dice que hubo tal desacuerdo entre ellos que Pablo dijo: si este muchacho va, yo contigo no voy, Bernabé, perdóname. Y Bernabé dijo: si Juan Marcos no va, yo contigo no voy, hermano Pablo. Así que se dividieron. Pablo escogió a otro apóstol llamado Silas, que también recibe el nombre latino de Silvano. Y Bernabé se fue con Juan Marcos. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió aquí? ¿Será que Juan Marcos va a dar la talla? Bueno, una asombrosa transformación parece que ocurrió en la vida de Marcos. ¿Qué motivó ese cambio? Queridos hermanos, amigos, yo no lo sé. La Biblia no registra qué fue lo que propició que Juan Marcos cambiara su forma de ser, porque nos lo vamos a encontrar más adelante siendo otra persona. Pero qué bueno es que a nosotros nos den una segunda oportunidad. Yo he recibido varias oportunidades de parte de Dios y espero que mi buen Señor no se olvide de seguir dándome otras oportunidades, porque deseo servirle de corazón y yo sé que también lo hará contigo. Aprende a dar segundas oportunidades, hermano. Sobre todo a aquellas personas que te han hecho daño. Ábrele el corazón. Acuérdate lo que dice Romanos: en cuanto de ti dependa, está en paz con todo el mundo. Démosle a las personas una segunda oportunidad. Para hoy martes 2 de julio, el título de la lección es El Mensajero. Vamos a leer del libro de Marcos, el capítulo 1, y leemos desde el versículo 1 hasta el 3. Escuchen lo que dice Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esta es una descripción precisa. A diferencia de lo que ha de ocurrir siglos después, cuando empiezan a surgir herejías en cuanto a la naturaleza de Jesús, surge el arrianismo, y hoy dentro de la iglesia adventista hay algunos hermanos semiarrianos que creen que Jesús en algún momento del tiempo fue creado. La Biblia, en pluma de Marcos, no da lugar a eso. Hijo de Dios. El concepto hijo no debe entenderse como que Dios lo engendró de alguien. No. Hijo es un vocablo
que lo utiliza Marcos y se utiliza mucho en el Nuevo Testamento para referirse a la relación de obediencia y dependencia que Jesús vino a enseñarnos a nosotros. Así como el Hijo depende del Padre carnal, así el Hijo, al encarnarse, dependió de su Padre celestial. Pero es Dios. Como está escrito, sigo leyendo, en Isaías el profeta, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. En estos 3 primeros versículos vamos a encontrar 3 personajes principales, a saber, Jesucristo como el Mesías, Dios el Padre, quien envía, cuida y protege a su Hijo, y Juan el Bautista, quien es su mensajero. No obstante, el profeta Isaías, cuando hace mención aquí en este pasaje, tiene en mente 3 versículos de la Biblia. El primer versículo es el que aparece en Éxodo, el capítulo 23, el versículo 20. Allí Moisés hace referencia al ángel de Jehová que los acompañaría y que sería enviado por parte de Dios para cuidar a los israelitas. Sabemos hoy que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Jesús antes de su encarnación. Entonces el pasaje de Isaías mezcla Éxodo capítulo 23 versículo 20. El segundo pasaje es Isaías, el capítulo 40 y el versículo 3, donde se describe que Dios se hace presente en el desierto, como si les hubiese preparado un camino para que el pueblo de Israel, para que su pueblo de esa época caminase. Y luego utiliza y mezcla el último versículo, que es Malaquías capítulo 3 versículo 1, donde se refiere a un mensajero que va delante del Señor para preparar su camino. Entonces, los 3 pasajes hablan de un viaje. Los 3 pasajes vienen hablando de un desplazamiento. Es importante que hoy nosotros entendamos, Jesús fue el enviado de Dios para demostrarle a la gente de su época y a nosotros también cómo era Dios realmente. Dios envió a Juan el Bautista para prepararle el camino a Jesús. Y ahora Dios ha preparado a un pueblo para que prepare el camino del segundo advenimiento de Jesús. ¿Eres tú ese mensajero? Yo quiero serlo. ¿Te estás preparando tú para que Dios pueda utilizarte con poder, así como utilizó a Juan el Bautista? Bueno, el libro de Marcos nos viene hablando que tú y yo debemos ser mensajeros delante de nuestro Dios. Y un mensajero obedece y lleva con prontitud y con exactitud el mensaje que se le ha sido encomendado. Para el día miércoles 3 de julio, el título de la lección es El bautismo de Jesús. Vamos a permitir que sea Marcos quien nos describa en sus palabras cómo fue el bautismo de Jesús. Leemos a partir del versículo 9 hasta el versículo 13. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Cuál es el sitio del bautismo de Jesús en el Jordán? Eso no se sabe. Allá nos quieren decir que este fue el sitio, no se sabe. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. Y luego el Espíritu le impele al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado de Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. El escenario es el siguiente. Marcos nos presenta que hay un lugar donde Juan el Bautista está bautizando. Jesús se dirige a ese lugar. Cuando Juan el Bautista lo ve en medio de la multitud, lo identifica, aunque Marcos no hace este tipo de comentarios. Jesús es bautizado por Juan.
El hecho de que Jesús sea bautizado por Juan nos da a entender la importancia que para Dios tiene el bautismo. Y no el bautismo por aspersión, cuando en ciertos ritos religiosos le asperjan agua en la cabeza de una persona, que normalmente tiende a ser un infante. Pero en el texto bíblico, el vocablo bautizo no puede entenderse de otra manera distinta a ser sumergido. Entonces, tú que me escuchas y que puedas decir, es que ya yo fui bautizado, lo primero que tienes que preguntarte es, ¿y qué tipo de bautismo recibí yo? Si fui bautizado cuando fui niño, no vale ese bautismo. ¿Cómo que no vale? No vale. ¿Por qué? Porque eres tú quien debes solicitar el bautismo como Jesús lo solicitó. Eres tú quien hoy debes tener conciencia de que estás andando en caminos equivocados y que Dios te está llamando al arrepentimiento. Eres tú quien en plenitud de condiciones mentales vas a aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Por eso, si fuiste bautizado por aspersión cuando eras infante, no sirve y te corresponde bautizarte como Jesús fue bautizado si en verdad eres un verdadero seguidor de Él. Otro dato que en el texto, o básicamente también en la lección del día de hoy, se señala la importancia que Marcos le da a Jesús. Lo trata de una manera muy especial. Por ejemplo, en el versículo 1 se dice que Él es el mensajero. Luego Marcos dice que es más poderoso que Juan. Se dice que es el Hijo amado sobre quien el Espíritu desciende. Y vemos que este personaje a quien Juan Marcos está viendo bautizar, lo describe como el Hijo de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que Jesús es nuestro Salvador. Significa que Jesús no es un mero hombre. Significa que Jesús es Dios encarnado, Dios que vino a cumplir una misión para revelarnos el verdadero carácter del Padre, carácter que Satanás había tergiversado. Por muchos siglos había sido tergiversado el carácter de Dios. Pero en la persona de Jesús vemos revelado cómo era realmente el actuar de Dios, cuáles eran sus sentimientos hacia sus hijos. Un dato aparte merece la explicación de Marcos 1:12. Y el Espíritu impulsó a Jesús al desierto. El vocablo griego que aparece allí es ekvalo. Ese ekvalo es arrojar, es impulsar, pero ek está fuera. O sea, esta palabra ek significa que alguien lo empuja. No es él quien va, no es él quien va. Hermanos, presten atención a lo siguiente. Cuando Jesús se encarna, cuando Él nace, cuando inicia su ministerio, Jesús tenía algo así como una hoja de ruta. Todos los días desde que inició su vida ministerial, y antes también, porque Jesús toda su vida fue guiada por el Espíritu. Cuando Jesús se levantaba en la mañana, el Espíritu Santo le recordaba qué era lo que tenía que hacer y decir ese día. Cuando el Evangelio dice que fue impelido, que fue llevado, que fue motivado, que fue arrojado, que fue empujado al desierto, no fue empujado para ser tentado. No, ese no era el propósito. La razón de que el Espíritu lo motiva al desierto es porque en el desierto Jesús se encontraría a solas con Dios, y estando a solas con Dios, repasarían. Abro un paréntesis. Sé que algunos me preguntarán, ¿por qué dice usted que repasarían la agenda? Hermanos, es una forma pedagógica de yo decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuaron y actúan mancomunadamente para poder efectuar el plan de la salvación en el ser humano, en ti y en mí. Cierro el paréntesis, así que no me pregunten de dónde saco yo esta información. Es simplemente un análisis, un sentido común de lo que el texto nos está indicando. Jesús entonces no es llevado al desierto para ser tentado. Él no buscó la tentación. Jesús fue al desierto para orar, para repasar la agenda de lo que tenía que hacer durante todos esos años de ministerio que tendría que realizar en favor de la raza humana. Estando en el desierto
Y después de ayunar 40 días, es que Satanás dice, esta es mi oportunidad. Eso es lo que el texto está diciendo y no vamos a decir más de allí porque justamente el día miércoles lo que nos viene hablando es acerca del bautismo de Jesús. ¿Te has bautizado? Si no lo has hecho, arrepiéntete de tus pecados. Busca a Jesús como tu Salvador y entrega tu vida y permite ser bautizado por inmersión para el perdón de tus pecados. El día jueves 4 de julio, el título es El Evangelio según Jesús. Leamos Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. ¿Cuáles son las tres partes del mensaje evangélico que Jesús proclamó? Marcos las resume de la siguiente manera. Primero, el tiempo se ha cumplido. Eso dijo Marcos, el tiempo se ha cumplido. ¿A qué se refiere? Debe referirse a una profecía cronológica o de tiempo. Jesús dice, el reino de Dios está cerca. ¿A qué se refiere? A una promesa de un antiguo pacto donde Dios dijo, yo quiero estar con ustedes. Y en tercer lugar, Jesús dice, arrepiéntanse y crean al Evangelio. ¿De dónde deriva eso? De un llamado a ser discípulo. Eso viene de tiempo atrás. Por esto, la profecía cronológica o profecía de tiempo a la que Jesús se refiere, sin duda es a la de las 70 semanas. Y hacemos bien en repasar una vez más esta profecía de las 70 semanas en la lección que estuvimos desarrollando en el trimestre pasado. Aquí les dejo una de estas lecciones maravillosas que hablaban del estudio de las 70 semanas. Pero como estamos en un nuevo trimestre, no es malo, no es buena idea volver a repasar en qué consiste la profecía. Ya sabemos que en la profecía un día representa un año. Un día profético representa a un año. Por eso la profecía de Daniel capítulo 9 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. En total son 69 semanas proféticas. Estas 69 semanas proféticas, tú las multiplicas por 7, que son los días que tiene una semana, y te va a dar en total 483 años literales. Desde que se dio el decreto de la reconstrucción de Jerusalén en el año 457 a.C., hasta cuando se convierte Jesús en Mesías, transcurren 483 años. Luego queda una semana. En esta semana, Jesús va a desarrollar o a finiquitar su ministerio, muriendo en la cruz del Calvario. Y esta profecía llega a su fin cuando Esteban es apedreado en el año 34 de la era cristiana. Esta es la profecía a la que Jesús se está refiriendo en el Evangelio. Es importante repasar una vez más la profecía de las 70 semanas porque el mismo Jesús hizo alusión a esta profecía cuando dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? El tiempo de la profecía. Cuando Jesús dice el tiempo se ha cumplido, es el tiempo de la profecía. Incluso podemos también remontarnos un poco más atrás y podemos ver en Génesis 3:15 también una profecía que estaba señalando el tiempo de la venida de Jesús. Y enemistad pondré entre ti y en la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta simiente es Cristo. Y Cristo llegó en el momento oportuno. Esto también se entiende con lo que dice Pablo, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Qué importante es, amados hermanos y queridos amigos, que nosotros tengamos siempre frescos los conceptos que hemos venido estudiando durante todos estos años. No nos quedemos solamente con el estudio de Marcos. El libro de Marcos se interrelaciona, se interconecta con todo el resto de la Biblia y es prudente recordarte, comienza a ser tu año bíblico para que la palabra de Dios, este precioso libro que tengo yo aquí, se incorpore aquí en tu mente
y puedas tener respuesta oportuna cuando te pregunten acerca de lo que tú crees. Para el día viernes 5 de julio, el título de la lección es para pensar, para meditar, para reflexionar. Y vaya que sí lo vamos a hacer. Vamos a hacer una comparación entre el mensaje que Jesús da en Marcos 1 y el mensaje del primer ángel. Acuérdense que Jesús es presentado allí como un mensajero, es el mensajero de Dios. De acuerdo a Marcos 1, el tiempo se ha cumplido, eso dice Jesús. ¿De qué habla Jesús cuando dice el tiempo se ha cumplido? De la profecía de Daniel 9, las 70 semanas. Acto seguido Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado. Y luego dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Veamos ahora la tabla correspondiente al mensaje del primer ángel en Apocalipsis capítulo 14. Ese mensaje del primer ángel comienza diciendo, la hora del juicio ha llegado. Ese juicio, ¿a qué se refiere? Al juicio de Daniel capítulo 7 y capítulo 8. Luego dice, predicando el Evangelio eterno. Y luego dice, teman a Dios, glorifiquen a Dios, adoren a Dios. Es decir, el mensaje de Marcos 1 y el mensaje del primer ángel se complementan, son correspondientes. Y cada uno de estos dos mensajes tiene algo en común. Y lo que tienen en común es lo siguiente. Donde Marcos dice, el tiempo se ha cumplido, y donde Apocalipsis dice, la hora del juicio, este es profecía de tiempo. Allí tiene una profecía de tiempo. Luego cuando Marcos dice, el reino se ha acercado, y el primer ángel de Apocalipsis dice, el evangelio eterno, allí se está hablando de la promesa del pacto. Y cuando en Marcos se dice, arrepiéntanse y crean al evangelio, y Apocalipsis capítulo 14, en el mensaje del primer ángel, el ángel dice, teman a Dios, denle gloria y adórenlo, es un llamado al discipulado. Hoy, más que tener teoría en nuestra cabeza, que es muy importante para poder saber en qué es que estamos creyendo, necesitamos tú y yo formar parte de ese equipo que Dios espera, que seamos discípulos. Dios no nos llamó para que seamos discípulos por 5 años, ni por 1 año, ni por 1 mes. Si ya tú tomaste la decisión de bautizarte, según lo que vimos en el registro de una lección pasada de esta semana, pues si te has bautizado, naces como discípulo en el reino de Dios. Y si naces como discípulo en el reino de Dios, Dios te ha llamado para que seas discípulo para siempre. Nota tú que cuando Dios llamó a sus 11 discípulos, porque a Judas no lo llamó, esos 11 discípulos permanecieron fieles. Tan fieles son que incluso sus nombres están consignados allá en la Nueva Jerusalén. ¿No les parece que si Dios nos llama es para que perseveremos hasta que Él venga por segunda vez? Bueno, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, yo espero de todo corazón que esta primera lección del folleto que ya vimos, se llama Marcos, de esta lección de esta semana que llevó como título el comienzo del Evangelio, te motive a ti a perseverar en continuar con nosotros. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de continuar repasando juntos el estudio de la palabra del Señor. Comparte este video, recuerda, dale like, arrebatémosle a YouTube el hecho de no querer compartir estos mensajes de salvación. Detrás de eso está el diablo. Piénsalo. Dios te bendiga y vamos a orar. Padre nuestro que habitas en los cielos, gracias por darnos esta oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos a comprender este mensaje maravilloso del libro de Marcos, hacer esta comparación que se da entre el mensaje de Jesús y el mensaje del primer ángel, y también para que los discípulos de Él, nosotros, podamos cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Quédate con cada uno de los miembros de la familia Emergencias Bíblicas, a quienes entrego en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.